Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra tercera sesión ya de la materia de alta dirección para la maestría en estrategia empresarial. El día de hoy vamos a ver algo que es fundamental para las estrategias. Es más, es el pilar de todas las estrategias. Si después estudiamos Balance Scorecard, cuartos de guerra, Management Cockpit, lo que ustedes quieran, este es el pilar, este es el centro. De aquí parten cualquier cantidad de teorías de organización y de ahí mismo podemos sacar toda la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? O mejor dicho, ¿qué van a hacer ustedes, no? A mí nada más me toca explicarles un poquito. Van a conocer la importancia de la planeación estratégica y conocerán los orígenes, que ya lo hemos estado viendo, pero además vamos a ver dentro de la planeación estratégica cómo se forma, y cómo se forma a través de un análisis situacional llamado FODA. Se puede llamar, ya les dije, FODA, déjenme escribir aquí en el pizarrón, permítanme. ¿Por qué? Se puede llamar FODA, se puede llamar DOFA, se puede llamar FADO y se puede llamar, me faltó, acá, DAFO, que es menos común, menos usual. Si se fijan, nada más estoy combinando cuatro palabras, 4 letras, mejor dicho, y tengo 4 palabras con la diferente combinación. Simplemente lo que me dice son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, y finalmente debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Son 4 variables, 2 de ellas son internas, 2 de ellas son externas. Entonces, el análisis DAFO, ¿sí?, con todos los demás nombres, es la traducción del inglés de SWOT, ¿sí? Así. Ahí sí ya no la podemos revolver porque entonces ya no... Bueno, he visto en algunos escritos que le ponen TAUS, así, ¿sí? Pero ya no las pueden mezclar más. ¿Qué significa esto? Bueno, pues cada letra, la letra S de SWOT es Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en ese orden. Entonces, esas son las 4 variables con las que vamos a jugar el día de hoy y va a estar muy divertido, espero, esta sesión. ¿En qué consiste? El DAFO, o FODA, o lo que como quieran llamarlo, es un análisis situacional. ¿Se acuerdan que hablamos de misión? Y la misión es, ¿para qué formé la empresa? ¿Cuál es la razón de ser de mi empresa, de mi organización? Bueno, el análisis DAFO me va a ayudar a poder hacer un análisis y encontrar en dónde estoy parado hoy. Aquí. ¿Cómo estoy hoy? ¿En qué estoy fuerte? ¿En qué estoy débil? Y en mi entorno, ¿qué me puede atacar y qué cosas puedo yo aprovechar? Para eso me sirve ese análisis situacional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desarrollar estrategias que me permitan llegar a mi visión, que va a estar aquí. Entonces, el análisis DAFO me va a servir para encontrar cómo está mi posición y a partir de esa posición, ¿qué tengo que hacer? Mi posición original, obviamente, que es mi misión. ¿Cómo voy a hacer para llegar aquí a este lugar que le he llamado visión? Y cuando yo me mueva para allá, me voy a hacer la misión. Cuando yo me mueva para acá, me voy a hacer la visión. Y cuando yo me pare aquí, les sigo platicando de las diapositivas. Entonces, el análisis es fundamental para colocar el pensamiento competitivo en el corazón, ¿sí?, de la estrategia de negocios. Vamos a ver cómo funciona. Primero que nada, tenemos al interior de la organización fortalezas y tenemos debilidades. ¿Qué tenemos que hacer con las fortalezas? Pues crecerlas, incrementarlas, aumentarlas. ¿Qué tenemos que hacer con las debilidades? Disminuirlas, anularlas, prácticamente desaparecerlas. Pero afuera de la empresa se están moviendo cosas que van a afectar tarde que temprano a mi misma organización. ¿Qué tengo que hacer con esas variables del entorno, el entorno externo? Bueno, voy a tener oportunidades que debo de aprovechar, punto.
Así de sencillo, tengo que ver cuáles son las oportunidades de las cuales me puedo asir para seguir con mis propósitos estratégicos y lograr mi visión. Y también hay amenazas que me pueden hacer que llegue más tarde a mi visión o que simplemente no la cumpla. Entonces, ¿qué hago yo para neutralizar esas amenazas, para que no me hagan daño? ¿Vamos a poner ejemplos? Vamos a poner ejemplos. Es más, se van a cansar de ver ejemplos. Vamos a tener muchos ejemplos. Para ver mis fortalezas y mis debilidades, pues más o menos yo las conozco. Yo sé de qué pie cojea mi organización. Pero lo que a veces me cuesta mucho trabajo es ver el entorno. Entonces, aunque lo ideal es primero ver fortalezas y debilidades, solo para aspectos pedagógicos, he puesto las variables externas primero. ¿Qué es el análisis PEST? O sea, si ya le podemos llamar FODA, DAFO, como ustedes quieran, ¿qué es un análisis PEST? PEST, así como DOFA o DAFO, PEST son unas siglas. Y el análisis externo es el análisis de lo político y legal, podemos decir, lo económico, lo social y lo tecnológico que rodea a la empresa. ¿Sí? Se puede ver el análisis PEST, que me sirve para el DOFA. El análisis PEST son cómo vamos a encontrar las variables externas. Lo puedo ver la empresa viendo hacia su mercado, un producto viendo hacia ese mercado, una marca en relación con el mercado. Podemos ver una unidad de negocios, acuérdense que vamos a manejar en algún momento unidades estratégicas de negocios, una unidad de negocio local, una opción estratégica como entrar, por ejemplo, a un nuevo mercado o el lanzamiento de un nuevo producto. Para eso tengo que hacer un análisis PEST, una adquisición potencial, estoy por comprar algo, una empresa, una planta, una fábrica, en fin, una sociedad potencial con quien me conviene asociarme o una oportunidad de inversión. Para todo eso me sirve el análisis PEST, además del DOFA, ¿sí? O sea, así de útil. ¿En qué consiste el análisis PEST? Bueno, aquí yo he puesto una tabla, que espero que les sea de utilidad, sobre qué variables puedo yo encontrar. Vamos a revisar una por una de las columnas. Por ejemplo, en el análisis externo, en la parte político y legal, yo debo de buscar, por ejemplo, si fuera importante y me pudiera afectar, la legislación de protección ambiental que hoy en día influye, y influye mucho. Los impuestos, si subieron, si bajaron, qué es deducible, qué no es deducible, porque eso me afecta en mi flujo de efectivo. La legislación y restricciones de tratados internacionales. Hay cosas que cuando me voy a otro país no puedo hacer, aunque mi país esté permitido. O a la inversa, hay cosas que mi país no puedo hacer, que sí me permite ir a hacerlo en otros países, y entonces me conviene desplazarme hacia otros lugares. Las leyes de protección al consumidor. Hay lugares donde la protección al consumidor es demasiado estricta y hay otras donde es más flexible. Entonces, ver que no infrinja yo una ley de ese tipo. Leyes de protección al empleo que puedan afectar mis decisiones de negocio. La actitud y organización del gobierno. ¿Cómo es la actitud del gobierno hacia los empresarios? ¿Es hostil? ¿Los tiene por enemigos? ¿Los tiene de cuates? ¿O es totalmente indiferente y no les importa? Entonces, con base en eso, yo tengo que decidir qué estrategia voy a seguir. Leyes de competencia, leyes que me obligan a mí a tener de tal o cual innovación dependiendo del tipo de producto que voy a hacer, o bien que me frenan un desarrollo porque las leyes de competencia no lo permiten, los monopolios simplemente, ¿sí? Que no me permiten crecer más porque me pongo yo en una situación de monopolio. Yo me acuerdo hace algunos años, varios años, que multaron a Microsoft por la venta de su paquete Office, ¿sí? Porque estaba inundando el mundo y le pusieron una multa como de $3.600.000 mensuales, una cosa así.
Sí, mientras lo siguiera haciendo, pues ¿qué hizo Bill Gates? Pues toma, te pago y ahí te van otros años más porque lo voy a seguir vendiendo, ¿no? La multa era tan pequeña para ellos que pues, mejor la pago. Había la opción de cumplir o no. Económicamente hacen el análisis si me conviene seguir pagando la multa, hasta que cambiaron las leyes. Y entonces sí dijo Microsoft, ok, ahora sí ya te entendí, ¿verdad? Pero las leyes nos pueden favorecer o nos pueden perjudicar. En este caso, pues la multa era tan pequeña, tan pobre para las ventas que obtenía Microsoft, que te pago la multa, hombre, no hay problema, sígueme multando. Hasta que cambiaron las leyes para que eso no sucediera, ¿sí? Estabilidad política, ¿sí? Cuando en un país de pronto se agarran a estatizar todas las industrias, pues yo no le voy a invertir ahí. El problema es que me estaticen una planta, una empresa mía en otro país. ¿Cómo está la efervescencia política? ¿Hay guerra civil? ¿Hay seguridad? Todo eso influye para tomar una decisión desde el punto de vista político. Son todas las variables o algunas de las variables, mejor específico. Lo que ven en esta tabla es lo que yo podría buscar como variables externas que afecten o que tengan una oportunidad para mi análisis situacional, ¿sí? La legislación sobre seguridad, por ejemplo, ¿no? Si yo soy una empresa que no acostumbro a darle equipo de seguridad a mis empleados y hay una legislación que me obliga a hacerlo, yo sé que me van a multar cada vez que pase algo, sé que me van a aumentar las primas de seguro cada vez que uno de mis trabajadores tenga un accidente. Entonces, ¿qué me sale más económico? Dar la seguridad a mis trabajadores, volverlos leales a mí porque yo me preocupo por ellos y los protejo, o dejar, total hay muchos. Son decisiones de empresa, son decisiones empresariales. En el aspecto económico, en la segunda columna, tenemos cómo es el crecimiento económico, a qué le tiro yo como empresario, si mi negocio va a seguir creciendo o no va a seguir creciendo, si mi negocio es internacional, en qué plazas estoy mejor posicionado que en otras, en qué plazas económicamente soy más rentable que en otras. Entonces, esas variables las puedo encontrar para hacer mi análisis FODA. También ahí mismo en el análisis económico, ¿cuál es la política monetaria, los tipos de cambio? Si el tipo de cambio está fluctuando o no. ¿Sí? Si yo tengo una moneda muy poderosa, cara para los demás, entiéndanlo así, pues ¿qué va a suceder? Pues que si yo soy un país que exporta, me va a costar trabajo, porque estoy muy caro para todos los demás. Si soy un país que importa y mi moneda es muy fuerte, hombre, puedo comprar en todo el mundo, no tengo problema, mi moneda es poderosa, pero hay un inconveniente, que si mi moneda es muy poderosa, yo ya no invierto en mi país, mejor ya lo compro hecho. ¿Y qué sucede cuando esa posición de liderazgo se invierta, se vaya para abajo? No tengo una plataforma y no me alcanza para comprar a otros cuya moneda es más fuerte. Como pueden ver, el juego financiero de las tasas de cambio es importante. Europa ha tenido grandes problemas por la fortaleza de su euro. Solo entre ellos se pueden comprar, pero Europa es un país muy chiquito. Y entonces sus productos no los pueden sacar hacia afuera de Europa porque los demás países no tienen el potencial económico para comprarle sus productos, son muy caros, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos, todas esas variables pudiéramos analizar si impactan en mi negocio, ¿ok? El gasto gubernamental, por ejemplo, si soy una empresa constructora, ¿qué obras va a haber en función de gobierno que me puedan beneficiar a mí? Hombre, pues si yo estoy abriendo nuevas líneas de comunicación y puedo llegar rápidamente a otros estados, pues yo puedo poner oficinas, hospitales, escuelas, viviendas, etcétera, como constructor. Entonces, ahí me va a importar en cuánto está el gasto gubernamental, ¿verdad? Política de desempleo, ¿qué políticas de desempleo? Y fíjense que esa es una oportunidad y puede ser una amenaza, porque si el gobierno me obliga a tener un determinado número de empleados por un determinado número de horas, y yo lo tengo que hacer por cumplir para no sufrir una multa, o me lo brinco y pago la multa porque no me están siendo productivos. Ese tipo de decisiones va a afectar mi plan estratégico y mis decisiones estratégicas. Reformas fiscales que solamente los especialistas entienden, ¿verdad? Las tasas de cambio, las tasas de inflación, el estado del ciclo del negocio. No es lo mismo una empresa que comienza que una empresa que ya está madura. Y más aún, no es lo mismo una empresa que empieza a decaer, que ya sus productos ya son obsoletos, no se renovó, etcétera.
La confianza del consumidor. Muchas empresas se mantienen porque el consumidor confía en ellos y prefiere seguir comprando aunque le cueste un poco más, pero saben que no van a tener problemas, ¿sí? En el aspecto sociocultural, ¿cómo es la distribución de ingresos, la demografía? Por ejemplo, en nuestro país me pasó que con una oficina comercial que teníamos en Tijuana no encontrábamos personal. Resulta que en Tijuana la gente que nace ahí pues le queda 20 minutos San Diego y pueden ir y venir y pueden ir a trabajar en San Diego y regresar en la noche a Tijuana, ganar en dólares y gastar en pesos, y eso es un muy buen negocio. Entonces cuando queríamos conseguir personal para esta planta, en Tijuana no había. Y entonces ya estábamos a punto de tomar la decisión de mover a alguien hacia Tijuana, con el atractivo de que estás a 20 minutos de San Diego y mira, y Estados Unidos, y bla, 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 cuando al final encontramos a una persona, ¿verdad? Encontramos a una persona. Pero también muchos de nuestros trabajadores del almacén no duraban, porque por un poquito más se iban al otro lado de la frontera, ¿no? Bueno, aquí un tipo de situación demográfica o de movilidad social y laboral, pues va a influir. Los cambios en el estilo de vida, el espíritu empresarial, la actitud hacia el trabajo, si como cámara estamos unidos para hacer algo o no estamos unidos para hacerlo, la educación, ¿sí? De pronto las empresas se quejan de que no tienen personal calificado y ahora hay personal sobrevaluado para los puestos, para algunos puestos. Entonces se crean brechas. Hoy se habla del bono demográfico, es decir, tenemos una cantidad de jóvenes en edad de trabajar, pero no hay suficiente empleo para ellos. Entonces es un problema. Ese es un problema que va a afectar a algunas empresas y va a beneficiar a otras, porque tengo un gran abanico para poder escoger las personas más adecuadas para mis puestos. Y eso va a crear, cuando hay una gran oferta, pues que los sueldos bajen o por lo menos se mantengan, ¿verdad? Esto va a afectar obviamente pues, al trabajador, ¿sí? Las modas. Hay productos que se ponen de moda y de pronto pasan, ¿y qué hacemos ahora con la empresa, no? Y la calidad de vida. ¿Cómo es la calidad de vida? No es lo mismo trabajar en una posición en una empresa en México que trabajar en esa misma posición en Saigón o en la India o en Gran Bretaña, ¿sí? La calidad de vida es diferente. Me decía alguna vez una persona, es que en Veracruz pagan sueldos muy bajos. Yo veo lo que ganan en México, sí, ojo, pero en México las rentas son muy caras comparadas con las rentas de Veracruz. Y entonces a la hora de empezar a hacer análisis, veíamos que el sueldo era proporcional al Estado, ¿sí? Sí ganaban menos, pero dicho sea de paso, se vivía mejor, porque en 20 minutos ustedes cruzan la ciudad de Veracruz de extremo a extremo. Y para muchos veracruzanos, ¿sí? Se les hacía complejo decir, no, son 20 minutos, está re lejos. Y en la Ciudad de México 20 minutos para nosotros, pues ya que diéramos por trasladarnos en 20 minutos de un lugar a otro, o de extremo a extremo, ¿verdad? Bueno, eso va a influir cuando contratemos personal, ¿sí? No es lo mismo una planta que está en Veracruz de una planta que está en México. El trabajador, ya sabemos que la mayor distancia que se va a desplazar en tiempo son 20 minutos, pero en México hacen horas y ya llega desgastado nuestro trabajador. El aspecto tecnológico, vuelvo a poner de ejemplo, no es lo mismo ustedes, si tienen su empresa, que están trabajando, que tienen una familia, en fin, que estén tomando en este preciso momento su sesión de alta dirección, a alguien que se tiene que trasladar del trabajo a una universidad o que no puede trabajar porque la universidad tiene horarios que le abarcan todo el día y tiene que estar ahí anclado en un aula. Ustedes no tienen esa desventaja. Ustedes desde esa perspectiva, la perspectiva tecnológica, es una ventaja, es una oportunidad. Y si ustedes tienen sus propias empresas y hay trabajadores que no han terminado su licenciatura o mejor aún, ni siquiera la han empezado, pues pueden aplicar este mismo sistema con sus trabajadores y de esta suerte no tienen que salir o trabajar mediodía y a veces los mejores trabajadores, ¿verdad?, no pueden subir porque no tienen el título. El Colegio de Empresarios les da esta oportunidad grandiosa,
pueden estudiar desde su casa. Es más, pueden ustedes diseñar un lugar donde tengan las computadoras y ahí mismo ofrecerlo como un beneficio empresarial. Vean todo lo que se puede hacer nada más con un poquito de ingenio. Y volvemos a algo que puede ser una desventaja en ventaja. Es que las mejores universidades no están en esta ciudad. Señores, a través de Internet ya tienen ustedes una de las mejores universidades. Eso es tecnología y es aprovechar una ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, los nuevos productos y desarrollos tecnológicos, las tasas de transferencia tecnológica, son elementos, son ejemplos de donde podemos tomar, ¿sí?, variables que pueden influir en mi análisis FODA. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos tener como fortaleza una empresa X? Experiencia en los recursos humanos, procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos de la organización, grandes recursos financieros, características especiales de los productos, las cualidades del servicio. ¿Saben qué? Hay otras cosas que puede ser una gran fortaleza en la empresa y que a veces no la toman en cuenta, la marca. Simplemente con llegar, yo trabajo en tal empresa, les abren la puerta. Entonces, el branding es una fortaleza que a veces no aprovechamos. ¿Qué debilidades pudiera tener esta empresa X que estoy analizando? El capital de trabajo mal utilizado, deficientes habilidades gerenciales, segmento del mercado contraído, problemas con la calidad, falta de capacitación, que ya les dije cómo la podríamos resolver, como estamos haciéndolo ahorita en una maestría. ¿Qué pudieran ser oportunidades para una organización? Un mercado mal atendido, la necesidad del producto que nosotros fabricamos, un fuerte poder adquisitivo en nuestro mercado, una regulación a favor del proveedor nacional, o que tengamos un producto que es súper económico y de una gran calidad que difícilmente nos pueden igualar. Una amenaza, bueno, esa sería una fortaleza nuestra porque es un producto que va al exterior, pero la demanda de ese producto es una oportunidad. La amenaza, competencia muy agresiva, cambios en la legislación, cambios en los impuestos, devaluaciones, inflaciones, acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo un acuerdo internacional me puede perjudicar? Bueno, yo quiero exportar palitos cuadrados a Estados Unidos, pero Estados Unidos ya tiene un acuerdo comercial con otro país en África que le vende los palitos cuadrados. Entonces me tiene que poner un arancel más alto, ¿verdad? Porque él ya hizo un acuerdo internacional con otro país y se comprometió a comprárselos, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo tonto, absurdo, pero ¿qué sucede? Y entonces un acuerdo internacional, cuando no está hecho conmigo, me puede afectar. Vamos a ver cómo se construye una variable, una matriz FODA. Tenemos entonces nuestra matriz de fortalezas y debilidades, aquí están en la parte superior. No importa si lo ponemos en el eje horizontal o en el eje vertical, pero lo que sí es importante es que las variables externas y las variables internas estén juntas par a par. Entonces aquí tenemos en la parte superior fortalezas y debilidades y hay una numeración del 1 al 10. Entonces yo lo que sugiero hacer es, cuando voy a escribir fortalezas por primera vez, pongo toda mi lista de fortalezas, toda mi lista de debilidades, toda mi lista de oportunidades y de amenazas. Cuando ya terminé de poner toda mi lista, muchas empresas nada más se quedan en la lista y eso no es un FODA. El FODA tiene que llegar hasta el desarrollo de las estrategias. Cuando ya terminé mi lista, en conjunto con mi equipo de alta dirección, de alta gerencia, revisamos cuáles son sustancialmente importantes y vamos eliminando las que no lo son. Al final de una lista a lo mejor de 20 debilidades, me quedaron 15 o me quedaron 10, con esas trabajo y entonces las numero. Y es conveniente numerar si es una debilidad D1, D2, D3, para que yo inmediatamente con la primera letra identifico qué es, pues si en algún momento me tengo que cambiar de hoja o lo que sea. Las fortalezas con una F, las oportunidades con una O y las amenazas con una A y numeradas. Pero ya una vez que hice la selección, no al principio, ya una vez que quité todos los que yo consideré que no eran de valor, que no aportaban valor, pero cuando hacemos un FODA, primero hacemos todas las 4 listas de todo lo que se nos ocurra en conjunto, después determinamos qué se queda y qué se va. Una vez que ya hemos determinado nuestras 4 variables, nuestra lista con las 4 variables,
tenemos que determinar qué vamos a hacer para minimizar debilidades y amenazas y maximizar fortalezas y oportunidades. Y entonces, al igual que lo hicimos con cada una de las variables, las estrategias las vamos a llamar estrategia FO, FA, DO y DA. Y vamos a numerarlas. Las estrategias que vayan resultando le ponemos FO1, FO2. Ya con la FO ya sabemos que es la mezcla, una estrategia que va a pegar, ¿verdad? Que va a beneficiar a una fortaleza y a una oportunidad. Vamos a maximizar esa fortaleza y esa oportunidad. Son 4 escenarios, si se fijan ustedes muy bien. Y en esos 4 escenarios, voy a borrar aquí, y en esos 4 escenarios, ya que tenemos nuestra matriz, ¿verdad? Tenemos 4 escenarios. ¿Sí? Aquí tenemos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y aquí vamos a escribir las estrategias FO, las estrategias DO, FA y DA. El juego es muy simple. A las fortalezas y a las oportunidades hay que maximizarlas. A las debilidades y a las amenazas hay que minimizarlas. Si yo les pregunto, en estos 4 escenarios que tengo yo aquí, ¿en qué lugar es el escenario más desfavorable? Pues el más desfavorable es el que yo tenga que minimizar 2 cosas. Y donde tengo que minimizar 2 cosas, que tendría yo que hacer un mini, sería aquí, observen, tendría yo que minimizar la debilidad y tendría yo que minimizar la amenaza. Siempre que hago un análisis FODA, este es el primer escenario que debo de tener resuelto. Por aquí debo de empezar, porque es el escenario más desfavorable. Es el que me va a hacer daño a la empresa. ¿Sí? Es como cuando compro un carro, lo primero que hago es asegurarlo, por si me lo roban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy pensando en el escenario más desfavorable. Luego aquí tenemos, por ejemplo, una fortaleza y una amenaza. Este es un escenario maxi, tengo que maximizar la fortaleza, y mini, tengo que minimizar la amenaza. Por este otro lado tengo un escenario mini y maxi. Minimizar la debilidad, maximizar la oportunidad. Y en este escenario es el escenario ideal, el que ojalá sucediera. Aquí es donde yo puedo aquí maximizo la fortaleza y maximizo la oportunidad. Pero el primer escenario que estamos obligados a tener perfectamente resuelto es el escenario DA, donde se me junta lo peor de lo peor, la debilidad con la amenaza, y tengo obligación como alta dirección de saber minimizar tanto la debilidad como la amenaza. Este es el peor de los escenarios, este es el famoso plan B. ¿Qué hacemos si se presenta esto? Pues si ya tengo la solución, ya no me preocupo y sigo adelante y espero que no se presente, pero si se presenta, yo ya sé cómo actuar. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, que ya en la anterior la teníamos con puros numeritos y aquí ya llené con letras. Y si se fijan, tenemos aquí nuestras fortalezas, nuestras debilidades, oportunidades y amenazas, con sus siglas, y en las estrategias me está diciendo a qué debilidad y a qué amenaza está minimizando. Voy a empezar con el escenario DA, con este escenario. ¿Sí? Quiero aclarar, a veces algunos escriben las fortalezas y las debilidades aquí y las oportunidades y las amenazas acá. Si lo cambiamos, pues en ese mismo orden van a cambiar los escenarios, no pasa absolutamente nada. Lo que no es permitido es mezclar variables internas con variables externas aquí. Aquí están las variables internas, aquí están las externas. Deben de estar siempre juntas. Eso es todo. Si se encuentran unas arriba y otras abajo, mientras estén en pareja, no pasa absolutamente nada. Podemos crear perfectamente la matriz. Vamos a ver el escenario DA que tienen ustedes ahorita aquí en su pantalla. Y vamos a ver el DA1,
me dice cerrar operaciones europeas poco rentables. Y me dice ahí entre paréntesis, esto afecta a la debilidad 3, la amenaza 3 y la amenaza 5. Ya ven que les había dicho yo, numérenlas A1, A2, pues así me ayuda. A ver, cerrar las operaciones europeas poco rentables es una estrategia para minimizar la debilidad 3. Si yo me voy a la parte superior donde está la debilidad, ahí en su diapositiva, van a ver que la debilidad 3 dice, falta de un sistema de administración estratégica. Pues si no tengo un sistema de administración estratégica y no lo puedo implantar, pues cierro las operaciones. Creo que es lógica la estrategia. Luego, del lado de las amenazas me dice, esta estrategia cubre la amenaza 3 y la amenaza 5. En su diapositiva, la amenaza 3 dice, economías inestables de Asia. Bueno, pues si la economía es inestable, a lo mejor mi decisión es cerrar las operaciones. Más adelante, cuando veamos las estrategias genéricas, vamos a ver que salirse de un mercado donde hay riesgos o que es inestable, es una estrategia. No es una pérdida, es una estrategia. Y dice aquí que esta estrategia DA1 también va a afectar o va a minimizar a la amenaza 5. Y la amenaza 5 me dice bajo valor del dólar, porque con el tipo de cambio me voy a ver afectado. Entonces, cerrar las operaciones europeas poco rentable me hace minimizar la debilidad de falta de un sistema de administración estratégica y la amenaza de economías inestables de Asia y valor bajo del dólar. Con una sola estrategia afecto todo eso. Muchas veces queremos resolver con nuestras estrategias toda la lista de debilidades, amenazas, y a veces no es posible. Lo que tenemos que hacer al final es quedarnos con las que sí son posibles. ¿Sí? Así de sencillo. Vamos a ver en el mismo escenario desfavorable, en el mismo escenario donde tenemos que minimizar debilidades y minimizar amenazas, la estrategia DA2, dice la DA2, diversificarse con alimentos aparte de sopas. Con eso minimizo la debilidad 5 y la amenaza 1. ¿Qué dice la debilidad 5? Los incentivos para distribuidores no son eficaces, no han sido eficaces. ¿Cómo entonces minimizo esa debilidad? Diversificando con alimentos aparte de sopas para que los distribuidores tengan mayores incentivos. En el caso de minimizar la amenaza 1, dice, los ingresos por alimentos solo están incrementando en 1% al año, por eso debo de diversificar. Cuando veamos las estrategias genéricas, vamos a entender en qué consiste el concepto de diversificación. Y aquí, pues analicé así rápidamente una matriz FODA. Si ustedes le dan stop a su presentación, pueden ver uno a uno los elementos y estudiarlos con más calma. Yo, en el sentido de ahorrar de tiempo, pues tengo que ir pasando más diapositivas. Vamos a pasar a la siguiente. Venimos plagados de ejemplos. Aquí está otra matriz FODA, ¿sí? En la misma presentación, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Aquí las tenemos numeradas de 1, de 2. Como yo les había dicho, vamos a ver ahora una estrategia mini-maxi, DO. Aquí, minimizar la debilidad y maximizar la oportunidad. Y nada más tenemos una sola estrategia. Es más, tenemos una sola estrategia por cada escenario, pero nos obliga a que estas estrategias pues me cubra la mayor cantidad de variables. Además, una misma estrategia puede estar en los 4 escenarios. Si puede estar en los 4 escenarios, puede estar en 3 o en 2. ¿Sí? Hay estrategias tan poderosas que me sirven para 4 escenarios. Vamos a ver de qué me sirve la estrategia DO1, ¿sí? Que es donde vamos a minimizar la debilidad y maximizar las oportunidades. Dice, fortalecer los programas de vinculación que voy a afectar a la oportunidad 1, 2 y 3 y a la debilidad D1 y D3. Fíjense, con una sola estrategia le pego casi a todo. ¿Qué es lo que voy a minimizar? Voy a minimizar
la escasa vinculación con los sectores y la oferta del instituto que está desfasada con la demanda. ¿Cómo la voy a minimizar? Fortaleciendo los programas de vinculación. Esto pudiera ser una escuela, un centro de investigación, un instituto. ¿Y qué oportunidades voy a aprovechar? Dice, fortalecer los programas de vinculación me va a servir para el cambio de perfil demográfico, la demanda de cuadros calificados y para aprovechar la formulación de políticas de largo plazo. Una misma estrategia me cubrió todas las oportunidades. Vamos a pasar a otra diapositiva. También las tenemos repartidas en el mismo orden, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Por qué hago hincapié? Porque a veces puede estar al revés, no pasa nada, simplemente nos cambia la combinación de letras, ahorita lo hacemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora una estrategia FA, una estrategia maxi-mini, maximizar la fortaleza, minimizar, ¿verdad?, la amenaza. Y aquí tenemos varias FA, desgraciadamente no están numeradas, estas las copié de otro lado y las puse. Mi recomendación es, numérenlas y pongan la letra que corresponde. A la hora de hacerlo, eso lo facilita. Además, si no lo puedo presentar como matriz porque es demasiado, son muy grandes, las puedo enlistar. Y así rápidamente, cuando yo digo FA 3, ya sé que es una estrategia. Cuando veo DO 2, sé que es una estrategia. Cuando veo O1, sé que es una variable. Así rápidamente, y sé que es una oportunidad además. Vamos a ver ahora las FA. Dice, utilizar una buena seguridad informática. Las voy a leer todas, porque en general todas estas estrategias son más las estrategias que las variables. Observen, utilizar una buena seguridad informática, cuidar la legislación de los contenidos antes de ofrecerlos al público, creación de un blog que sea más atractivo que el de la competencia y ofrecer mejores contenidos para aumentar los ingresos. Esa es la estrategia FA, maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas. Con esas estrategias, ¿qué fortalezas voy a maximizar? Los avances tecnológicos, voy a vender servicios gratuitos, voy a tener mayor popularidad entre el público y voy a maximizar los productos novedosos. ¿Qué voy a minimizar? Voy a minimizar el plagio, la violación de derechos de autor, la alta competencia y los bajos presupuestos, con 4 estrategias. ¿Sí? Así es el resultado de un análisis FODA. Obvio, esto no lo hace una sola persona, se hace por equipo, se hace con el equipo de la alta dirección o de la alta gerencia. Aquí ahora de color verde tenemos otra matriz FODA y tenemos otra vez el mismo formato, ¿sí? Que es el que normalmente se aplica, el que normalmente se utiliza. Bien, vamos a ver ahora una estrategia que nos beneficia, una maxi, una estrategia que vamos a maximizar fortalezas y vamos a maximizar oportunidades. Voy a leer la primerita, y la primerita me dice atraer a nuestros clientes ofreciendo un servicio de calidad y brindando productos únicos en el mercado. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene esta empresa? Dice variedad de productos y servicios, precios bajos en productos, personal altamente calificado, productos de alta calidad, productos y servicios de última tecnología y grandes recursos económicos con las oportunidades de productos únicos en el mercado, amplio mercado para la venta de paquetes y servicios, la competencia porque no nos ayuda a superar metas propuestas por la organización, tecnologías alternativas y de buena calidad, fuerte poder adquisitivo de ese mercado y atender a los grupos adicionales de clientes. Esta matriz la puse porque no está numerada como las anteriores. ¿Verdad que cuesta trabajo saber qué estrategia mata qué? Por eso la puse como ejemplo. Sin embargo, para algunas empresas pues se pone así por estrategia, para que cueste trabajo entenderla, interpretarla, se tengan que sentar a echarse una craneada, como decimos comúnmente, ¿no? Veamos otra diapositiva, ¿sí? Aquí tenemos una estructura totalmente diferente de análisis FODA. No me cabe, porque son muchos. Entonces yo hago mi análisis interno y pongo mis debilidades y mis fortalezas.
Empecé con lo peor, debilidades, D1, falta de recursos económicos, organización, la organización es una debilidad, está mal, falta de capacitación para ofertar productos, no se conoce el manejo del ecoturismo, grupos de trabajo no constituidos, infraestructura limitada. ¿Qué fortalezas tienen? Antes de seguir, quiero decir que este es de un ejido, no voy a decir en dónde. Ese es un ejido que estaban usando parte de un bosque para hacer ecoturismo, y ellos entendían el ecoturismo en dos sentidos. Uno era motocross y el otro era estas guerras de bolitas de colores, el gotcha, y esa era la oferta que tenían estas personas de ese ejido, y era una comunidad de un bosque. Pero pues llega la Secretaría a cargo de la protección del ambiente y dice, mira, el ruido, el aceite, las gasolinas, todo eso contamina el ambiente. El motocross no es ecoturismo, no es ecológico. Por otro lado, las pinturas del gotcha, pues es una pintura que daña los árboles, daña la vegetación, pues daña, punto, no es ecoturismo. Entonces tienes que presentarme un programa de desarrollo ecoturista para que yo te dé un beneficio económico, para que yo apoye esa solicitud, y tú tienes que hacerme ese plan. Entonces ellos se acercan a nuestro despacho, ¿verdad? Gente que con escasos estudios, y me cuentan una historia realmente triste. He crecido aquí, mis abuelos nacieron aquí, los padres de mis abuelos estuvieron aquí, toda mi familia ha estado aquí, pero mis hijos ya no quieren seguir aquí, porque no le ven futuro, prefieren trabajar de obreros, ¿sí? Y queremos hacer esto rentable, y se vuelve rentable. Pero esto que están ustedes viendo aquí, no los hice yo, no me los fusilé de una página en internet, es el trabajo que hicieron estos ejidatarios, y ellos hicieron su análisis FODA, así lo entendieron ellos, y empezaron, como dice, empecemos por lo peor, debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades, pero sí están separadas lo que es interno de externo. Entonces, haciéndoles esta pequeña introducción, vamos a continuar viendo cómo unas personas sin la preparación de ustedes realizaron un FODA estupendo. Déjenme revisarle bien entonces, vamos con fortalezas, ya vimos las debilidades. Las fortalezas son dueños de sus tierras, son conocedores de los recursos naturales de la región, una integración comunal por actividad productiva, es decir, estaban organizados y tenían, por ejemplo, un espacio de estacionamiento, y había quien se hacía cargo del estacionamiento y el dinero colectado se repartía entre todos. Las señoras con los puestos de quesadillas y sopes y todas estas cosas, pues también recibían un dinero y era repartido en la comunidad. Como oportunidades, creación de nuevos empleos, se necesitaba crear empleos y el gobierno estaba dando dinero para aquellos que generaran empleos en esas comunidades. Apoyos económicos por parte de la iniciativa privada y el gobierno, doble oportunidad. Plan de trabajo de forma comunal, si trabajaban comunalmente habían descubierto que obtenían más que si trabajaban individualmente o por familias. Terrenos con infraestructura para turismo alternativo, para ecoturismo. Ya estaba el terreno, no tenían que hacerle nada. Ya el terreno se los había regalado Dios en forma de naturaleza, de bosque, ¿sí? Oportunidad de convertirse en empresarios, de ser dueños de su propio negocio, explotar su propio negocio y ganar dinero para ellos. Había un inconveniente fuerte, serio e importante. Si ellos tenían sus milpitas, ganaban por ahí de los 1,000 pesos en promedio, cuando las vendían, al mes. Si talaban árboles, les pagaban 5,000 pesos a la semana. Entonces, ¿qué hacían? Pues talaban árboles y se estaban empezando a acabar el bosque. ¿Por qué? Porque son malos, porque no tienen valores, porque son unos inmorales. No, señores, son pobres y necesitan comer. Y a veces, si no estamos cerca de lo que les pasa a ellos, no entendemos su proceder y los juzgamos injustamente. Entonces, estas personas, por eso no digo el nombre de la comunidad, porque lo hicieron bien al final, decían, es que nos conviene más talar árboles que poner un negocio, nos deja más dinero.
Oye, pero te estás acabando el bosque donde nació tu papá, tu abuelo, el papá de tu abuelo y toda tu familia. Y decían con tristeza, sí, pero pues hay que comer. Y mis hijos ya no les gusta esta tierra, ¿sí? O sea, sí había la conciencia de que estaban dañando el bosque, pero había la conciencia más importante, tengo que comer. ¿Ok? Entonces, había aquí la oportunidad de convertirse en empresarios y obtener ellos mismos sus propios ingresos. ¿Ok? Entonces, búsqueda de nuevos destinos turísticos con el propósito de romper la rutina. Había en ese momento ese interés, mayor interés en la ecología, mayor interés en entretenimiento y diversión cercano a la ciudad. Y como amenaza, parques ecoturísticos muy cercanos, había mucha competencia, cambios inesperados de clima, ustedes salían con un sol y llegaban al lugar y empezaba a llover, pérdida de recursos naturales, todo esto era el panorama. Ellos hicieron su análisis FODA como lo ven, pusieron primero la lista y luego enlistaron las estrategias sin definir qué era FA, FODA, etc. En ese momento dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Diferenciación con base en el costo-beneficio y calidad del servicio. Y dijeron, vamos a ofertar el servicio de visitas guiadas a escuelas de nivel básico y medio para que conozcan la naturaleza, para que conozcan las plantas, las especies, los animales, ¿sí? A la Asociación de Scouts de México para que lleguen ahí, hagan sus excursiones, acampen, para que practiquen montañismo, caminata, entre otras cosas. La oferta principal de atractivos no deberá ser afectada por el clima, siempre que sea posible. Entonces, a la gente que vamos a invitar es a la gente que le gusta el deporte, que le gusta la aventura, que no le importa si llueve, que eso se lo hace hasta más atractivo, ¿verdad? Hay un riesgo. Pero primero pensaron cuántas estrategias podrían hacer y luego las acomodaron en el FODA. Ahorita se los enseño. ¿Y saben qué? Me gustó ese sistema. Se me hizo al principio muy complicado, soy honesto, pero una vez que los vi trabajar, ellos lo resolvieron fácil. Yo les dije, tienen que entregarme algo que podamos volver esto, y lo volvieron. Gente que no sabía usar internet, que los hijos que ya se habían ido eran los que les hacían las presentaciones, los trabajos. Personas que a veces, en algunos ni siquiera la secundaria habían terminado. Dice, la lluvia debe de ser acompañada de un producto de modo que el turista lo vea como un atractivo extremo y no como un obstáculo. Iniciar con productos turísticos que no requieran gran inversión, senderos, caminata, montañismo, campismo, entre otros. Ya estaba la naturaleza ahí, ya no había que hacerle nada. Capacitación en venta y promoción de sus productos por intermedio de la agrupación, obtener los recursos para la capacitación y asesoría en promoción y venta, que fue lo que fuimos a hacer ahí. La Secretaría nos invitó para capacitarlos en planeación estratégica, en promoción y venta. Buscar patrocinios, preferentemente con empresas que impulsen el deporte. Voy a decir las marcas porque sí le entraron. Gatorade, Martí, Sport City, Coca-Cola, Venotto, entre otros. Organizarse con pequeños equipos de trabajo que compartan los mismos objetivos. Esto era crear células de trabajo para los diferentes puntos turísticos. Capacitación en turismo alternativo. Los recursos pueden obtenerse de su organización. Había una secretaría, hay una comisión forestal que aportaba el recurso, o sea, el dinero lo había. Tenían que mostrar un plan y cómo lo iban a llevar a cabo y se les iba a ayudar para volverse independientes. Les repito, tuvieron éxito. No digo los nombres porque se dedicaban a la tala de árboles anteriormente, pero tuvieron éxito. Ha costado mucho trabajo replicar el éxito de estos ejidatarios porque hay mucha resistencia y la gente no tiene confianza, ¿sí? Obtención de los apoyos económicos destinados a impulsar el turismo. Estos recursos se obtienen de la organización que los está representando. Les digo, había una comisión forestal y ya. Y luego presentan el cuadro que ustedes ven. Y entonces sí, ya está de este modo. Como yo les dije, no es que yo los necesito que me lo pongan de este modo. Y en vez de poner puros textos aquí, ¿sí? Me pusieron una matriz con que F1, F2, F3 y luego D1, D2, D3 e hicieron la cuadrícula que ustedes ven y colocaron las estrategias que primero diseñaron en donde correspondía. Por ejemplo, podemos ver que la estrategia E2
está como fo, está como do, está como fa y está como da. Una misma estrategia agrupa todas. Voy a regresar una diapositiva para ver en qué consiste la estrategia E2. Y la E2 dice: la oferta principal de atractivos no deberá ser afectada por el clima siempre que sea posible. Y como se trataba de ecoturismo, bueno, señores, pues si hay que llover porque es deporte extremo, pues hacemos una tirolesa de 50 metros, aunque esté lloviendo, y eso lo va a poner más rico, más a todo dar, más interesante, más salvaje. Hay gente que busca eso. Y así fue como desarrollaron todas sus estrategias este grupo de comunidad, esta comunidad ejidataria. Existen dos alternativas. La primera es generar el escenario sobre la base de las tendencias, buscando un futuro deseado. Fue lo que hicieron ellos. Primero, o trabajar sobre la base de una prospectiva de plantear objetivos de un futuro supuesto. O sea, un futuro deseado o un futuro supuesto. Hay que trabajar, yo preferentemente trabajo sobre futuros deseados, no supuestos. Hay que alcanzarlo. Y en el diagnóstico de esta etapa, permitir la realización de los pronósticos que den la viabilidad y la posible evolución. Finalmente, se hace el diagnóstico. Ellos lo presentaron en una matriz para mí muy compleja para el nivel que ellos estaban manejando, pero a ellos se les hizo muy clarito. Y bueno, lo importante es que ellos lo entiendan, ellos son los que lo van a llevar a la práctica. Entonces, se hizo el diagnóstico relativo al entorno del mercado, los factores clave de éxito, las causas que provocaron o que los llevaron a este diagnóstico, y con la información resultado de las etapas precedentes, el paso siguiente consiste en el análisis del mercado, intentando detectar entonces la posición estratégica de la empresa frente a la competencia. Tienen mucha competencia, muy cerca, siguen habiendo motocross, no de ellos ya, sigue habiendo el gotcha, pero ellos todavía, como un atractivo adicional, empezaron a tener venados para que los niños los conozcan, los vean, y los venados más mansos, los pequeños, los niños pueden llegar, entrar y acariciarlos, claro, con la ayuda de una de estas personas para que el animalito no se ponga nervioso. Y tienen su caminata por donde están los venados, están protegidos por cercas para que, primero para que los animales no se escapen, o también para que pues, no vayan a agredir a los paseantes. Esta reja que hicieron con malla, ¿verdad? Ya los animalitos se acostumbraron tanto a la gente que ya no se les esconden. Las primeras veces pasaba la gente y estos salían corriendo a buscar árboles para esconderse, y como el espacio era amplio, pues lo hacían. Ahora no, entonces le ponen los puestos de comida, las estaciones de comida, las ponen relativamente cerca de las cercas, válgame la redundancia, ¿verdad? Aunque son palabras diferentes, con uso diferente, los ponían cercas a estas rejas, a estas mallas, para que cuando pasaran las visitas pudieran verlos. Resolvieron el problema, una cosa muy simple. Hay múltiples ejemplos de FODA en sus diapositivas, es solamente de darle tantita pausa, estudiarlo con calma, y a partir de aquí vamos a sacar todo lo demás del curso. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, hasta pronto.